hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el resto su sentir, siempre adelante va. Atlético de Madrid. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Rojo y Blanco. Como ya sabéis la mayoría, o espero que seáis la mayoría, en esta época pues no hay fútbol obviamente, pero nosotros seguimos haciendo el programa, intentamos hacerlo con una periodicidad semanal, más o menos, y también pues tocar temas un poco diferentes a los que solemos tocar durante la temporada oficial. El otro día, bueno, pues hemos hecho un repaso, hicimos también un especial, obviamente, porque tocaba sobre todo el tema de la sanción del TAS, que hoy también tocaremos de vuelta, porque yo creo que es un tema que va a ser recurrente durante todo el verano, porque afecta a todo lo que estamos haciendo. Pero también queríamos hacer un poco de historia, como hicimos la temporada pasada, en pretemporada, que tuvo muy buena acogida y la gente le pareció que les gustó bastante. Y bueno, pues hoy queríamos también hacer algo por el estilo, quizás no tan en profundidad, porque también tenemos bastante actualidad, pero sí hacer un poquito de historia, sobre todo más que para difundir o para que los que no sepan de lo que estamos hablando pues se enteren un poco más. Más que por eso, yo creo que más un ejercicio de memoria, ¿no? Y de nostalgia y de saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Bueno, que lo de saber a dónde vamos no se sabe muy bien porque, como ya habréis visto por el título del programa, el especial de hoy de historia pues va sobre los estadios del Atleti. Y digo saber de dónde venimos porque es bueno saber los estadios en los que hemos jugado y la historia y cómo hemos ido evolucionando y cambiando de estadios por unos motivos u otros. Y digo no saber muy bien dónde vamos porque otra vez esta semana se ha vuelto a confirmar que no sabemos muy bien si acabaremos jugando la temporada que viene de inicio en el Wanda Metropolitano, Peineta, solar, acondicionado, como queráis llamarlo. Pero bueno, ahora vamos a entrar un poco más al tema. Hoy de momento está con nosotros Fernando, no sé si luego vendrá por aquí alguien más, pero de momento tenemos a Fernando, que además es el historiador oficial del podcast. Fernando, ¿cómo estás? Pues muy bien. Aquí un verano sin fútbol, prácticamente es uno de los veranos de año impar que hay poca actividad, y esperando ya las novedades que haya, sobre todo en fichajes, que va a ser difícil, pero esperemos que algo se haga. Uh-huh. Bueno, antes de empezar quiero pedir disculpas por el audio de Fernando, que a veces se corta, pero ya sabéis que vive rodeado de vikingos que le tienen la internet secuestrada y bueno, a veces tiene el audio se le va y se le viene, pero bueno, hacemos un esfuerzo por entenderte, Fernando, tú tranquilo. Ya. Vamos, empezamos con el plan histórico, lo que queríamos hablar un poco de historia de los estadios del Atleti y luego entramos un poco más obviamente también tocaremos el tema del estadio, del nuevo estadio y de cómo está el Calderón ahora, pero también luego tocamos el tema de fichajes, cosas más o menos confirmadas y rumorología, que también es bastante, pero eso no me gusta tanto entrar en eso porque ya sabemos que es, pues eso, un poco rumores y no sabemos mucho. Así que no sé si quieres empezar tú, Fernando, que como digo, eres el historiador oficial, en los programas anteriores, pues eras el que llevaba la batuta, ¿no? Porque más que nada por todo lo que estudiaste tú sobre el Atleti, ¿no? Sí, hemos tenido varios estadios. Los más conocidos son el Metropolitano y el Calderón, pero hemos jugado en otros campos. Casi todo el mundo solo recuerda Metropolitano y Calderón y tiene vagos recuerdos de los demás, sobre todo porque son muy antiguos o se han jugado pocas temporadas. El primer campo de la historia del Atlético de Madrid fue el campo del Retiro de Menéndez Pelayo. No tiene un nombre oficial porque en esa época no era un campo ni tapiado ni con gradas ni nada, era prácticamente en un descampado, se hacía como se podía el campo,
y estaba situado en la avenida Menéndez Pelayo en Madrid, entre el viejo Tiro del Pinchón y la antigua Ronda de Vallecas, justo detrás de la Tapia del Retiro. Por lo tanto, se le conoce como el Campo del Retiro o el Campo de Menéndez Pelayo. Hoy en día, en los terrenos de ese campo está situado el Hospital de Niño Jesús, y allí se jugó los 10 primeros años de la historia del Atlético de Madrid, de 1903 hasta el 1913. Fue el primer campo, un estadio que curiosamente también se le conocía como el Campo de la Rana, no por la existencia de algún charco cercano al mismo, sino por la cantidad de los juegos de la rana que rodeaban al popular merendero donde estaba el campo. El juego de la rana, que todo el mundo sabe cuál es, ¿no? Sí, sí. Bueno, para el que no lo sepa, ¿no? Es ese que son unas ranas de metal, ¿no? Que tienen la boca abierta y tienes que tirar monedas, ¿no? A meterlas, ¿no? Eso. Pues alrededor del campo había muchos juegos de la rana y popularmente también se conoció a este campo como el Campo de la Rana. Era un campo muy de fútbol básico de esos años de principios del siglo XX, donde no había estadios de fútbol como los podemos ver actualmente. Había una especie de caseta vestuario donde vivía la señora María y su hijo Casimiro, que se encargaban más o menos de lavar la ropa de los jugadores y de más o menos una especie de una tinaja. Es cuando allí los jugadores se bañaban, entre comillas, y les daban unos refrescos de jarabe de limón en los intermedios de los partidos. Era un campo sin vallar, estaba circundado, tenía una zanja bastante profunda para impedir que volquetes y carretas de bueyes de los barrios próximos entraran al campo y echaran dentro del campo pues todo tipo de basuras, y pese a estar sin vallar, por lo tanto, al estar circundado y con ese foso, pues se podía evitar este motivo. Era un campo de tierra, ¿eh? Sí, sí, bueno, antiguamente. Esto es un poco... Era de tierra. Hablábamos el otro día en el programa de tu experiencia con el socio, ¿no? Y con el fútbol de barrio, ¿no? Esto era un poco así, ¿no? Esto era un poco, pues eso, en aquellos momentos. Era empezar de nada, la cero. Las porterías se colocaban directamente, los jugadores llevaban las porterías a hombros y las colocaban y pintaban el campo por los propios jugadores, los propios socios, las redes las ponían ellos, y era pues el fútbol en sus inicios auténticos, vamos. Era el siglo XX y inicio del siglo XX es cuando el fútbol en España empezaba a iniciarse. Los jugadores no eran profesionales, era fútbol amateur totalmente. Sí, los estudiantes de bilbaíno, la mayoría, ¿no? Que fueron los que estudiantes, luego algún estudiante madrileño, algún inglés también que estaba estudiando en España, y era pues fútbol amateur totalmente. Era un campo rudimentario, vamos. No nos podemos ni imaginar ahora lo que podría ser, de un campo de tierra, y afortunadamente el Atleti evolucionó, y en el año 1913 ya se dio un salto de calidad tremendo. Ya se consiguió irse al campo de O'Donnell, situado en la calle O'Donnell de Madrid, esquina con Ibiza, y en los laterales de las calles Narváez y Lope de Rueda, y este campo ya sí que era un campo en condiciones. Es un campo ya vallado, un campo cerrado, un campo con grada, y que fue fundamental para el crecimiento del club. El gran artífice de este campo fue el presidente Julián Ruete, que movió por todos los sitios Roma con Santiago para ir a jugar allí, y también un socio, Manolo Rodríguez Zarzuaga, que dio 30.000 pesetas del año 1913, que eso es mucho dinero, ¿eh? Eso es una pasta. Estamos hablando de hace 30.000 pesetas del año... Por eso era un pastizal. Pues este socio, Manolo Rodríguez Arzuaga, dio 30.000 pesetas para comprar toda la madera para cubrir la valla que cerraba el campo. 600 metros para cerrar el campo por todos los lados, y que fuera un campo cerrado y que hubiera que pagar una entrada para entrar. Y este socio, la gente lo valoró mucho en esa época, gastarse 30.000 pesetas. Las tenía, pero se las gastó en su club. Sí, sí. Luego también fue muy importante la ayuda de Federico Lione, que era un noruego de nacimiento, llegado aunque español de adopción, que desde Bilbao trabajaba en una compañía de maderas, y nos hizo un precio bastante especial a los atléticos para que esta madera del cierre del campo no superara una cantidad excesiva. O'Donnell fue uno de los primeros campos vallados de toda España, no solo de Madrid. En ese momento fue el mejor de Madrid, en ese momento, incluso mejor que el que tenía el Real Madrid, y su aforo ya era bastante significativo para esa época, rondaba los 10.000, 12.000 espectadores.
Mm. Sí, sí, O sea, era más grande, el campo más grande de Madrid también, ¿no? O sea, estaban los de al lado que no tenían, eran un poco más pequeños. Y curioso también, ¿no? Como, Era de sí, tierra todavía, ¿eh? digo, curioso como históricamente, porque lo de que el último partido en el Calderón haya sido contra el Athletic de Bilbao, ha sido casualidad, ¿no? O sea, ha sido, pues, ha caído así, por sorteo. Pero curioso también que nuestra historia esté ligado a ellos, porque en este campo también el primer partido fue contra ellos también, ¿no? El partido que se inauguró. Un amistoso. Sí. Un amistoso el 9 de febrero de 1913 y el Atlético de Madrid perdió 4-0 con el Atlético Club de Bilbao, que en ese momento era de los mejores equipos de España. Un campo absolutamente lleno y en ese momento era normal que jugara el Atlético contra el Atlético Club de Bilbao porque tenían una relación súper estrecha. Claro. Eran dos equipos prácticamente más que amigos. Si había que inaugurar un campo, nada mejor que invitar al Atlético Club de Bilbao. O sea que este campo fue fundamental para la historia del Atlético de Madrid y curiosamente estaba muy cerca del campo del Madrid, que también estaba por la zona de O'Donnell, estaba prácticamente a una calle de distancia, ¿eh? Joder. O sea que estaban muy juntos los dos campos. Sí, y sí. como nota curiosa también, decir que el primer campo de hierba donde se jugaba el fútbol en hierba en Madrid fue en 1921 en el Paseo Martínez Campo, que era el campo de Racing de Madrid. Fue el primer equipo que jugó en hierba en Madrid. Ni el Madrid ni el Atleti, el Racing de Madrid, que luego con el paso del tiempo desapareció. Y ese fue, el campo de O'Donnell fue muy importante. Sí, estaba pensando que si te fijas estás hablando campo de Retiro, campo de O'Donnell, o sea, todo centro de Madrid, ¿no? En ningún momento, sí, centro. En ningún momento nos salimos, bueno, luego iremos y muy ahora cercano con uno de otro, ¿eh? Sí, luego iremos con el Metropolitano y el Calderón, pero que también son saliéndose un poco del centro, pero también estás en pleno Madrid, a diferencia bueno, el desarraigo que estamos teniendo ahora con todo el tema este de la Peineta, que está en las afueras de Madrid. Lo puedes considerar Madrid, sí, pero son las afueras totalmente, ¿no? Pero eso estaba todo en el centro, ¿no? Hombre, también había más, estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Inicios del siglo pasado, hace más de 100 años, donde, bueno, pues la ciudad era más pequeña también, ¿no? Pero aún así, es curioso cómo nosotros nos hemos ido yendo hacia afuera y los otros pues se han quedado ahí, ¿no? Sin hacer agravio comparativo, que no me gusta en estos temas, pero somos nosotros mismos los que nos estamos yendo, ¿no? No nos ha echado nadie, ¿no? Y parece que como si no fuera demasiado, como si como es lo de la ciudad no es lo suficientemente grande para los dos, ¿no? Pues no sé, me parece muy triste, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Como estábamos tan cerca los unos de los otros. Siempre hemos estado relativamente cerca, ¿no? Los campos siempre sí, han sido, pues eso, el rival, el de enfrente, ¿no? Por eso lo llamamos el de enfrente. Ahora le vamos a tener que llamar el de allá, el de más lejos, ¿no? Lejano. Sí, el lejano. Porque enfrente la verdad que no está. Pero bueno, el campo de O'Donnell, no sé, estoy pensando, difícil, poquita gente que esté todavía, ¿no? Que haya podido disfrutarlo, ¿no? Sí, porque... Pues el campo de O'Donnell se acabó en el 23. En el 23, por eso, muy difícil, muy difícil. Alguno quedará por ahí, pero la bueno. Gente que yo lo que he leído y escuchado dicen que era un campo que fue fundamental para el Atlético de Madrid, sobre todo a nivel económico. El hecho de estar cerrado, de cobrar la entrada, aumentó de forma exponencial los ingresos y eso fue fundamental. Además, no solo se jugaron allí partidos de fútbol, sino que el Atlético de Madrid en esa época tenía otras secciones deportivas y también se disputaron allí partidos de hockey, partidos de béisbol, partidos de rugby, incluso había acotado un espacio dentro del recinto para el tenis, que en esa época la sección de tenis del Atleti era muy poderosa, y el atletismo también entrenaba en los alrededores, o sea que fue un campo muy importante para el club, no solo en el caso del fútbol. Y bueno, después viene ya un mito, ¿no? Del Atleti, ¿no? Que además se ha aprovechado ahora para darle un poco de tirón o para calmar un poco a la gente con el nuevo Wanda Peineta, el Metropolitano, ¿no? Sí.
Es un campo histórico. En el año 23 se inauguró este estadio, el 13 de mayo del 23. En ese momento no era de propiedad del Atlético de Madrid, lo tuvo que esperar varios años para comprarlo, ya a finales de los 40, a principios de los 50, y fue un salto de calidad tremendo. Si ya O'Donnell había supuesto que el Atlético de Madrid creciera, el Metropolitano fue la tabla ya de disparar al equipo, sobre todo en esos años 20 del siglo pasado, donde empezaba el profesionalismo en el fútbol español, y el Atlético de Madrid dio un salto de gigante con este campo. Un estadio magnífico, ubicado en la zona de Reina Victoria, que la verdad es que este sí que ha habido gente que está viva, que sí que ha ido, y creo que tienes tú, Jorge, como las calles donde está situado más o menos incluso. Sí, tenemos, bueno, no sé si igual pondremos el... hay un enlace foto para que la gente lo pueda ver. Pondremos el enlace de un artículo. Además es un artículo bastante interesante porque es un hombre que no es aficionado al fútbol, ¿no? Pero creo que iba al colegio en la zona, los San Agustinos de Nuestra Señora del Buen Consejo, en la calle Juan Montalvo. Y entonces, pues, haciendo un poco de memoria, pues hizo un poco de recopilado qué pasó dónde estaba, ¿no? El Metropolitano, porque claro, ahora, ves las imágenes y ves las imágenes de ahora, no queda nada, ¿no? O sea, se puede ver, se puede atisbar por dónde estaba, pero completamente desaparecido, ¿no? Y este ya sí que era un campo de verdad, ¿no? Esto era un campo que se hizo a propósito. Lo otro eran... Bueno, empezó con 25.000 espectadores, pero fue ampliándose a lo largo de los años a más y más y más, y a finales de los 50, principios de los 60 ya cabían 60.000. No todos sentados, y eso era una pega importante, era de pie. Era un campo gigantesco, ocupaba 40.000 metros cuadrados. Se entraba al campo a una altura de 16 metros sobre el nivel del mismo, y tenía una situación muy bonita. Estaba situada en un anfiteatro natural cerca del parque urbanizado de la Compañía Metropolitana, y se encontraba más o menos, para que se haga una idea la gente, donde puede estar actualmente esas calles, entre los colegios mayores de Ciudad Universitaria, entre las calles Juan 23, Beatriz de Bobadilla y la avenida de la Moncloa. Más o menos en esa zona es donde estaba el estadio del Metropolitano, uno de los mejores estadios de España en su momento, y un icono no solo del Atlético de Madrid, sino del fútbol español, porque se usó no solo para fútbol, sino para competiciones de atletismo, de rugby, festivales, concursos. Medía 110 metros de largo, 73 de ancho, o sea, imagínate qué grande era. Y tenía una pista incluso de 8 metros de anchura que rodeaba el terreno de juego. Era un campo sensacional. Sí, además eso que comentas, que no era solo... Yo tampoco jugaba solo al Atleti, ¿no? La manera de financiar el campo, ¿no? Porque era un campo que costó mucho, era también alquilarlo a otros equipos, ¿no? Había otros equipos que jugaban. Es que no era del Atleti solo, hasta que el Atleti lo compró más tarde. Y incluso hubo temporadas donde el Atleti, en los años 30, no jugó en el Metropolitano por una serie de problemas de pago, y el Madrid en esa época fastidió muchísimo. Una de las cosas de que los viejos aficionados del Atleti empezaron a tener manía al Madrid fue que en esos años 20, en esos años 30, el Madrid tenía mucha envidia de este campo, y movió Roma con Santiago para hacer todo lo posible para que no pudieran dejar jugar al Atleti en el Metropolitano, dando todo tipo de razones peregrinas. Y esto creó los primeros sentimientos de antimadridismo, nacieron por esto. Ya estaban ahí tocando. Por eso que la gente, cuando dice que por qué somos antimadridistas, las cosas no vienen del cielo. No. O sea, son reales. Sí. Además que eso, que por aquel... desde ya, yo creo que ya desde inicio, ¿no? Pero por aquel entonces, ahí ya era lo que estamos diciendo hace un momento, ¿no? Lo de que la ciudad es demasiado pequeña para los dos. Por aquel entonces era más o menos igualada la afición, quiero decir. O sea, ahora ha subido muchísimo más la del Trampas, obviamente, por circunstancias en muchos casos ajenas al fútbol, pero por aquel entonces había mucha división, ¿no? Había más equipos, incluso. Sí. También el Racing de Madrid que mencionaba antes tenía una afición muy potente. Estaba mucho más repartido y no había tanta tontería como ahora.
Sí, había otro Y el Madrid Gimnástica pues Española no también, quería, ¿no? no quería, sí, también no quería la Ferroviaria, un equipo histórico también. El Madrid no quería tener oposición y hizo todo lo posible pues para fastidiar al Atleti. Así de claro. Ya Y empezando. el Atleti pues aguantó ahí, se aguantó y como te digo, en algunos años de los años 30 no jugamos en el campo del Metropolitano y jugamos en Vallecas, que se puede considerar otro campo de la historia de Atleti, no campo de propiedad, pero sí campo en el sentido que allí el Atleti jugó bastantes partidos de liga, de copa y de amistosos en el estadio de Vallecas, no el estadio de Vallecas de ahora, sino el otro, el antiguo, y en esos años 30 y principios de los 40 el Atleti jugó allí. Por ejemplo, la temporada 39-40, que fue la primera liga que ganó el Atlético de Madrid, la jugó en Vallecas, salvo algún partido que jugó en Chamartín. Y la verdad es que el campo de Vallecas también fue querido entre los atléticos, aunque no era suyo, pero siempre fue un campo querido. No, sí, estaba pensando un poco viendo las fotos, que ahora pondremos el enlace en el programa, pero viendo las fotos del Metropolitano, ¿no? Cómo se aprovechó mucho la geografía en ese momento, o sea, cómo estaba, porque estaba hecho en una pendiente, ¿no? Y se aprovechó la pendiente para hacer la grada, la gradona, aquella gradona en el fondo, y digamos que en el otro fondo, en el otro, bueno, en un fondo lateral, y luego en el otro lateral era cuesta abajo, ¿no? No había apenas gradas porque estaba, digamos, en mitad de una pendiente, ¿no? Habían escarbado, o sea, digamos que se niveló. Sí, el anfiteatro natural que te he dicho yo antes. Sí, claro. Es que era muy bonito, ¿eh? Era muy bonita claro. la ubicación. Era como, digamos, que se había aprovechado, o sea, no se había alterado había un pequeño monte, ¿no? Y no se había alterado, se había allanado un poco para el campo, pero aprovechando no sé si se dice orografía, la geografía, no sé, pero aprovechándola ahí un poco, ¿no? Que no sé, a mí estas cosas me gustan, ¿no? Porque parece como que era el sitio ideal para el campo, ¿no? O sea, como que estaba donde tenía que estar, ¿no? No como ahora que te los plantan en cualquier lado, ¿no? Y parece pues, muchas veces que pintas tú ahí, ¿no? Pero bueno, Sí. en el Se Metropolitano, respetaba un poco. Sí, yo creo que el Metropolitano durante la Guerra Civil, curiosamente, quedó bastante deteriorado porque fue primerísima línea del frente de batalla de la defensa de Madrid. Y fue usado como, pues eso, había ahí batallones de guerra y la verdad es que quedó súper deteriorado y eso provocó que tras la Guerra Civil el Atlético de Madrid tuviera que jugar en Chamartín, el campo del Madrid, la 39-40 casi completa, y luego ya en Vallecas, y no se volvió hasta el Metropolitano hasta la primavera del 43, ¿eh? O sea que hubo ahí 3 años que fue imposible volver al Metropolitano porque estaba bastante malo y luego también la situación económica del club era bastante problemática tras la Guerra Civil. Imagínate cómo estaría la situación. Estaba mirando que no fue nuestro en propiedad hasta el 50, ¿no? Sí, así es. Se volvió a jugar en el año 43, se volvió otra a jugar en el Metropolitano como alquiler y fue la reinauguración el 21 de febrero del 43 con una victoria precisamente ante el Real Madrid por 2-1 en el partido de la jornada 20 de la Liga 42-43 y se llenó el campo con 26.000 espectadores y se obtuvo una recaudación de 400.000 pesetas, o sea, una recaudación buenísima, ¿eh? Sí. Una recaudación pero muy buena. Esos años, incluso como nota curiosa, se hicieron pruebas de luces en el Metropolitano el 26 de junio del 43, de jugar con luces eléctricas, con focos, algo que era prácticamente inédito en España. Se probó en un partido amistoso contra el Valencia, que venció por 4-1 al Atlético de Madrid el 26 de junio del 43, pero las crónicas de la época dicen que no funcionó, que había mala visibilidad, que no se veía bien, que había zonas en penumbras y que una portería se veía mal, por lo tanto se desistió y había que esperar bastantes años más para que el fútbol se pudiera jugar con luces en España. Yo creo que fue hasta finales de los 50, principios de los 60 cuando se popularizaron los focos. Sí, hombre, es que por aquel entonces, para empezar, que no creo que hubiese luces muy potentes, y segundo, que la propia estructura del campo quizás lo hacía más difícil, ¿no? Porque teniendo la grada en un lado pero no teniendo nada en el otro, ¿no?
me imagino que sería difícil de iluminar, ¿no? Pero buena Y luego iniciativa, además ¿no? los partidos se juegan siempre a horas normales, digamos. Sí. No había competiciones europeas. Sí, no se Era jugaba a las otra 11 de la forma de noche, ¿no? vivir y- Como ahora, que juegas un No partido había de... televisión, por ejemplo, claro, no había televisión. Se jugaba una hora, pues casi siempre, pues entre las 3, las 4 y las 5, antes de que se hiciera de noche. Y como dices tú, hubo unos años ahí que se siguió jugando en el Metropolitano como alquiler, hasta que finalmente el 15 de abril del 50, en una operación magnífica a nivel económico, el Atlético de Madrid adquirió en propiedad el Estadio del Metropolitano por 11.800.000 pesetas, casi 12 millones de pesetas. Es una operación magnífica porque se compró en el año 50 por unos 12 millones y luego en el año 65 se vendió por más de 100. O sea que fue una operación, pero muy rentable, ¿eh? No, hombre. Y se consiguió ya tener el campo en propiedad, que ya era una vieja aspiración de todas las directivas del club, que ya pasar del alquiler y tener el campo en propiedad. Y lo que fue que a partir de que te subiera el campo en propiedad, pues se realizaron varias obras más para ampliar, para mejorar. Hubo un proyecto que finalmente no se llevó a cabo, de que quería ampliar el campo hasta 85.000 espectadores, de ellos 55.000 de pie y 30.000 de asiento. Al final no se consiguió, pero sí se mejoró el campo a nivel de comodidad a toda la gente, pero todavía la gente no tenía ese concepto de ir al fútbol sentado, todavía se llevaba a ir de pie. Sí, y también era cubrir la grada, ¿no? O sea, poner una cubierta también fue una de las obras importantes, ¿no? Pero sí, en aquel momento, bueno, ahora hablaremos del Calderón, ¿no? Pero en todos los campos de España, pues la gente estaba de pie, ¿no? Iba a ver el fútbol de pie. Sí, había localidades de asiento, pero la mayoría eran de pie por el tema de poner entradas baratas. Los clubs ya tenían en mente intentar hacer cada vez más entradas de pie, de asiento, para sacar más recaudación económica, porque podían subir los precios. Era una vieja aspiración de todos los clubes de ese momento, y con el paso del tiempo pues se impuso, como se ha visto ya prácticamente. Es que yo creo que eso es incluso ilegal, ¿no? Los campos de pie. Sí, creo ¿no? que sí, tienen que ser todos sentados, sí. Ya no hay... Poco a poco se los han ido cargando en todas las competiciones. En Inglaterra era un mito, ¿no? Lo de los campos de pie, ¿o no? Sí. Bueno, yo creo que también ha sido un poco con todas las tragedias que hubo. Sí, por motivos de seguridad. Sí, a finales, ¿no? del siglo pasado, ¿no? Sobre todo en los 80, ¿no? Cuando el fútbol se hizo tan popular, tanta gente iba al fútbol, ¿no? Y había, claro, ya tenían que tener un poco más a la gente controlada. Tiene sentido, ¿no? Pero bueno, hablando de eso, bueno, ahora cuando entremos a hablar del Calderón, ¿no? Pero fue el primer campo en el que estaban el primer todos campo sentados, de ¿no? España. El primer campo de Siempre hemos España, innovado con en todas cosas las positivas. localidades de pie. Digo, siempre hemos innovado en los campos, en cosas positivas hasta ahora, ¿no? Hasta este Wanda. cambio, hasta el Wanda, ¿no? Porque siempre era pues El Wanda hemos ha sido dicho un desastre. como el de O'Donnell fue el primero vallado, el Metropolitano quería ser el primero iluminado, no pudo ser, pero quería ser el primero con luz artificial. El Calderón el primero en el que todo el mundo estaba sentado, ¿no? O sea, siempre ha habido cosas que se han intentado para ser innovador y innovador, pero a la vez beneficiando a la afición, ¿no? Ya nos contarán a ver qué... Buscando Claro. la comodidad y la mejor economía del club. Y siguiendo con la historia, el Metropolitano, en esos años de finales de los 50, la directiva del club estaba ya pensando en construir un nuevo campo por el tema de los de grada de asientos. Se pensaba que había que aumentar el nivel de número de asientos y que el Metropolitano ya se estaba quedando un poco antiguo por el tema de que tenía mucha grada de pie. Y el 7 de septiembre del 58, la Asamblea General del Atlético de Madrid, la Asamblea General de Socios, aprobó por unanimidad la construcción del nuevo campo del Atlético de Madrid, el futuro Vicente Calderón. Este campo estaba situado en los terrenos cercanos al río Manzanares, entre los puentes de Toledo y Segovia, en la zona de Avenida Manzanares y el Paseo de la Virgen del Puerto, vamos, lo que es el Vicente Calderón, que en esa época se empezó llamando el Estadio de Manzanares. Claro.
El 2 de diciembre del 58 empezaron las obras y hubo de todo en estas obras, dificultades económicas, problemas con el Ayuntamiento de Madrid, que intentó fastidiar todo lo posible y más para que la obra no se terminara, y el Athletic tuvo que hacer el campo solo, sin la ayuda de nadie, gastándose su dinero y con los socios dando ahí todo el dinero posible para el club, comprando emisiones, comprando abonos, y fue un campo hecho con el dinero de los socios. El Vicente Calderón y el Manzanares es un campo del club, de los socios, porque es todo el dinero vino del club, no recibió ninguna ayuda ni estatal ni municipal. Tampoco lo necesitábamos, ¿no? O sea, no, pero que... Me refiero a que no lo hemos trabajado todas estas cosas, ¿no? Hasta entonces... Es una pena que ese campo que se costó sangre, sudor y lágrimas a los socios, a los hinchas del Atleti, ahora lo hayan vendido de forma indigna. Porque costó mucho tener este campo. Los últimos años en el Metropolitano, ya con la construcción del Calderón, hubo dificultades porque se pensaba incluso que no iba a estar terminado el Manzanares y el Metropolitano iba a estar ya derruido. Se habló incluso de que se podría jugar en Santiago Bernabéu, pero al final Vicente Calderón, una gestión magnífica, habló con los propietarios del Metropolitano, un grupo inmobiliario extranjero al que vendió el Metropolitano para luego derribarlo y hacer allí urbanización, y consiguió aplazar todo lo posible y más la demolición del Metropolitano hasta que no estuviera hecho el Vicente Calderón. Y se consiguió gracias a una gestión magnífica de Vicente Calderón, y los socios nunca lo olvidarán, que su presidente luchó por el club todo lo habido y más. Fue algo excepcional. Y el último partido que decías tú en el Metropolitano, también contra el Athletic de Bilbao, curiosamente, y esto sí que es de forma súper curiosa, y sin que nadie lo pudiera coordinar de ningún modo, porque fue un partido de Copa del Generalísimo que tocó. Es lo que digo, que ha sido histórico, ¿no? O sea, ha sido... Pero parece ha sido muy curioso. No estamos ligados, ¿no? Sí, fue el 7 de mayo del 66, último partido en el Metropolitano, un partido de Copa, ida de la Copa. El Athletic ganó 1-0 con un gol de Cardona. Fue el último gol y el último partido del Atlético de Madrid en el Metropolitano. Cardona era un delantero uruguayo hondureño, que posiblemente sea de los jugadores de Honduras más importantes de toda su historia, y en Honduras reconoce mucho al Atlético de Madrid por Cardona, porque fue un hombre que jugó varias temporadas en el Atleti y fue una estrella en Honduras, porque imagínate lo que era para Honduras tener un jugador en esa época jugando en el fútbol europeo. Claro. No, histórico. Sí, y hombre, visto un poco desde fuera, ¿no? Dices, se vendieron el terreno, compraron para urbanizar el terreno del Metropolitano, pero hay que ver a dónde nos íbamos y por qué nos íbamos, ¿no? Nos íbamos, y aprobado por los socios. Aprobado por los socios, nos íbamos a un campo que mejoraba en prácticamente todo lo que teníamos, con más accesos, o sea, con más asientos, eso, en el primer campo de España en el que estábamos todos sentados, en pertenencia, sin abandonar la zona de Madrid, ¿no? O sea, seguíamos en la ciudad, no nos íbamos tan lejos, estábamos, era un cambio a mejor y con sentido, ¿no? Y pese a que los tiempos a lo mejor no se dieron del todo bien, y hubo reticencias por parte de gente y demás, pero era una evolución. Era una evolución, quizás yo diría que necesaria, ¿no? Porque el Metropolitano, pues, para la época, pues estaba quedando anticuado. Imagínate que no nos hubiésemos movido, ¿no? ¿Quién se imagina ahora un campo como el Metropolitano? Eso no es factible, ¿no? Había que pega mayor que se puso en esa época era que la gente estaba muy habituada a ir al fútbol en la zona de Cuatro Caminos, de Reina Victoria, más que por el campo en sí, por la costumbre del barrio. Pero sí, poco a poco se consiguió que la gente se aclimatara a la zona del Manzanares,
y al final la zona del Manzanares se convirtió en un barrio rojiblanco tal como había sido el barrio de Cuatro Caminos. Yo creo que incluso más. Toda la zona del Manzanares y alrededores es de la zona más rojiblanca que hay en Madrid. Claro, pero y esa es otra. Estás en el campo, los campos siempre, como he dicho, siempre están en una zona urbana, ¿no? En la que pues es un barrio, ¿no? Estamos ahora hablando ya del Calderón. Me estaba acordando, haciendo repaso antes del programa, ¿no? De los estadios y hablando del Calderón. Cuando leía este artículo que ya digo que pondremos el enlace de este, bueno, es que no pone su nombre, ¿no? Cacopa, no sé si del Metropolitano, ¿no? Debe ser un nick. Sí, de porque iba a la escuela y me estaba acordando de los colegios de al lado del Calderón, ¿no? O sea, una pena que hoy no pueda estar con nosotros Miguel, que sé que vive por la zona y ha ido al colegio ahí. Creo que él estaba en el San Alberto Magno, ¿no? Que ves el campo, ¿no? Desde ahí, ¿no? Y claro, es todo lo que rodea al campo, ¿no? Es todo lo que rodea. Cuando ahora nos vayamos a la Peineta, pues lo que va a rodear al campo es arena, ¿no? No hay mucho más, no hay nada alrededor. Y quieras que no, pues eso te da al campo, ¿no? Hay no sé, una sincronía, ¿no? Con el barrio, ¿no? El campo, pues la gente vive ahí, se va, hay gente que no se va a hacer del Atleti porque esté ahí, pero va, pues la gente que ya es, la gente que viene, la gente, ¿no? Digamos que tiene que haber ahí una combinación de cosas, ¿no? Y se va haciendo todo, pues eso, no sé, como que está todo ligado, ¿no? Pero claro, cuando te vas a un campo que no hay nada alrededor, pues eso lo pierdes, ¿no? Y como decías tú, ¿no? Cuando nos mudamos de la zona de Cuatro Caminos y tal al Manzanares, costó, pero poco a poco pues se fue creando esa unión, ¿no? entre el barrio y el campo y el equipo, ¿no? Y acabó pues siendo algo importante, ¿no? Y ahora mismo pues eso, la zona del Calderón, todo lo que le rodea, como ya digo, los colegios y demás, y bares y comercios y tal, prácticamente todos están relacionados en cierta manera con el Atleti, ¿no? Y la gente y los niños y las familias y eso es una cosa que bueno, que se va trayendo lo uno al otro, ¿no? Sí, es una pena que la diferencia de cómo se fue del Metropolitano al Calderón a cómo se ha ido del Calderón al Wanda. En el primer caso, los socios lo aprobaron, era mejor para el club y era un futuro mejor a nivel económico, a nivel social y a nivel deportivo del club. Y ahora se ha hecho todo lo contrario. No se ha consultado a los socios, ha sido una medida dictatorial de dos personajes y se ha hecho perdiendo dinero y destruyendo patrimonio del club. O sea que es una diferencia tan tremenda de un cambio a otro que es que no tiene ninguna lógica y además innecesario, porque es que no había ninguna necesidad de irse del Calderón. No, es que es eso, no, bueno, lo que están vendiendo, que la gente está comprando, que tiene más asientos, sí, pero es que necesitamos más. Quitaron 15.000 asientos. Es que Jesús Gil, también. El Calderón tenía 70.000 y el que los quitó 15.000 fue el personaje susodicho. O sea que él fue el que los quitó. Y luego habrá que ver si va a haber 70.000 espectadores en todos los partidos o va a ser un estadio medio vacío. Habrá que verlo. Pero eso, el caso es que el cambio fue... Yo creo que ese cambio fue sobre todo aprobado y querido por la afición, que es lo más importante. Sí, en este no y beneficioso para el club. Sí, no. Y con la aprobación de la asamblea del club, o sea que si la asamblea del club se hubiera puesto, no se hubiera llevado a cambio el estadio, y si en las elecciones posteriores Vicente Calderón no gana las propuestas, tampoco se hubiera llevado el estadio, o sea que fue todo democrático. Es que no hay ninguna semejanza con lo de ahora. No. Y bueno, no sé si tenemos que hablar del Calderón, porque yo creo que la historia del Calderón, que ahora mismo, hasta ahora, pues ha sido nuestro campo, prácticamente todo el mundo la conoce, ¿no? Pero bueno, fue un cambio a mejor, sin duda, ¿no? Y
Y, Mira, te voy a dar algunos datos técnicos del año que se inauguró. El Calderón costó 240 millones de pesetas y fueron financiados por el Atleti totalmente, entre lo que sacó en la venta al Metropolitano, el luego dinero que aportaron los socios y la economía boyante del club y alguna venta que se hizo, se consiguió irse al Calderón, que tenía 70 puertas y tenía una capacidad de desalojo impresionante. Si las 70 puertas estaban abiertas, el Calderón se desalojaba lleno con 70.000 espectadores en 7 minutos. No sé, y eso en el año 66 en un campo es increíble. Luego los vestuarios para la época tenían mucho lujo y mucha modernidad, tenían duchas individuales ya en ese año, tenía piscina, tenía sauna, tenía gimnasio, sala de relajación, sala de calentamiento, calefacción en el vestuario. Se podía acceder al campo en coche porque incluso había aparcamientos dentro del campo donde los jugadores dejaban el coche, había 2 estaciones de metro cercanas, 40 ventanillas de taquillas, 400 kilómetros de cables para instalación eléctrica, una instalación eléctrica, unos focos excepcionales. Fueron una revolución cuando se usaron por primera vez en el Manzanares por la iluminación sensacional que daban, y era un campo que era un lujo, ¿eh? En esa época, de los mejores no solo de España sino de Europa. Claro, es que es eso, no sé, el cambio no había que venderlo mucho, ¿no? O sea, era... La única pega era el cambio de barrio, lo que más pega puso. Sí, pero es de un barrio a otro. Más que por tradición, que yo creo que eso costumbre y esas nos cosas. pasa a todos, ¿no? Es una condición humana, ¿no? Te cambias y dices, no, es que no me gusta, te tienes que mudar de casa, a lo mejor no, porque me voy a otro barrio y no voy a estar bien y tal. Y luego entras y sí. Pero estás hablando de irte de un barrio a otro. Ahora lo que estamos hablando es como de irte de la ciudad a un pueblo, ¿no? Y ya no es lo mismo. Ya el estilo de vida es diferente, la gente es diferente. Pues más o menos es lo mismo. Porque es que nos estamos yendo a otro punto que no tiene nada que ver, que no tiene... Sin ánimo de ofender a los que haya por ahí, que habrá gente allí, aunque haya poca, pero haya gente, pero no tiene personalidad, es un sitio, es un terraplén. Y eso que dicen que la gente se va a hacer del Atleti es mentira. ¿Qué la gente de allí ya es de un equipo, ¿o no? La gente de allí que esté a 2 o 3 kilómetros es de un equipo. Los que viven en San Blas, los que viven en Vicalba, los que viven en Coslada, serán del Atleti, serán del Madrid, serán del Rayo, serán del Barcelona. No se van a cambiar porque vaya el Atleti allí, ¿o no? No, por eso. Es sabido que poco a poco lo que pasó con cuando se movió el Calderón aquí, poco a poco vas haciendo la afición, ¿no? Pero eso es que estás en una zona que es muy, o sea, estás dentro de un barrio, ¿no? El estadio se construyó en el corazón de un barrio, ¿no? O entre barrios. Pero es que este nuevo estadio está donde se acaban los barrios. O sea, tienes muy poquito que puedan identificarse porque no hay nada alrededor. Hablábamos de los accesos que va a haber para el Wanda. ¿Por qué tienen que crear accesos? Porque lo han hecho en un sitio donde no hay nada, ¿no? Entonces, claro, les ha salido barato los cojones, pero bueno, se supone que se iban a un sitio ahí porque era más barato, pero al final nos ha costado mucho más de lo que lo leímos el otro día, ¿no? El artículo que publicaba la revista esta de el panfleto que repartían en el campo de la directiva, ¿no? Pero nos ha costado un pastón que bien se podía haber gastado en cerrar las esquinas de Calderón, por ejemplo, ¿no? Que ahora, por ejemplo, ahora da más rabia todavía viendo cómo le han aprobado al Trampas, ¿no? Su remodelación del Bernabéu, cuando nosotros podíamos haber remodelado un poco el Calderón, cerrar las esquinas y hubiese quedado un estadio alucinante, y sin tener que irte, sin tener que gastarte, sin tener que endeudarte, porque estamos endeudados por el Calderón, por el tema de la deuda esta con Carlos Slim y demás. Y en fin, que es una operación que no tiene sentido cuando teníamos un campo, pues eso, que nos valía perfectamente. Un campo 5 estrellas, que se podía jugar una final de Champions, una final de Copa, como se ha jugado. O sea, que es un campo
moderno, seguro, que tiene todo para jugar partidos de fútbol. No es viejo, la mentira de que es viejo es falso totalmente. El Calderón es del año 66, cuando el Camp Nou es del año 58 y el Santiago Bernabéu es del año 47. O sea que es mucho más moderno que esos dos estadios. Lo que pasa es que el gilismo, en una de sus operaciones lamentables, en los últimos años ha ido dejando de que el campo prácticamente se cayera a trozos, porque no lo ha cuidado en absoluto, ni a nivel de limpieza ni a nivel de nada. Le ha dejado que se muriera prácticamente para vender que estaba viejo, que estaba obsoleto, que se caía, cuando no se han dedicado ni a limpieza en absoluto. Era una operación maligna que la tenían pensada desde mucho tiempo para que la gente pensara que el Calderón estaba viejo, cuando es una mentira absoluta. Es un campo que tiene todo para seguir estando en vigor, pero se lo han cargado, sobre todo ante la afición que algunos llorarán después de lo que hicieron, porque han dejado que tiren la casa de sus padres, las casas de sus tíos, las casas de sus abuelos, y no han movido un dedo. Pero allí cada cual su conciencia. Pero yo te puedo asegurar, Jorge, que esto en los años 60, en los años 70, en los años 50, la afición de Atleti no hubiera permitido esta venta del campo. No lo hubiera permitido. No, estoy mirando además. Pero ahora tenemos otra afición. Estoy mirando así por echar un poco de ojo, ¿no? La distancia, ¿no? En coche, alguien que esté en el Calderón, que se mueva en coche, por ejemplo, que viva en la zona del Calderón o en zona aledaña, ¿no? Para ir al Metropolitano, al Wanda Peineta, son 20 kilómetros por la M40 sí, 20 kilómetros, se tardaría unos 20 minutos. Eso en coche, que es la minoría. La mayoría de la gente pues se mueve en transporte público. Transporte público, para ir desde la zona del Vicente Calderón hasta la zona de la Peineta, 1 hora y media mínimo de transporte público. 1 hora y media a 2 horas, a 2 horas y media, depende del tren que cojas o del metro. O sea, esto es, que no nos digan que es que te mandan a la otra punta. Es un desarraigo total del club, ¿no? Luego tenemos todo el tema del escudo, el himno y tal, pero lo de que te manden allí eso ya te está matando la historia del club, ¿no? Eso va contra es empezar de cero, pero para mal, ¿eh? Es un nuevo Atleti en muchos sentidos. Y además lo tenían pensado, cambio de campo, cambio de escudo, y esperemos que no se atrevan a cambiar camisetas. Sí, y es pura especulación, ¿no? Y que es lo que decía al principio del programa, de dónde venimos a dónde vamos, ¿no? Estamos hablando de los campos de Retiro, el campo de O'Donnell, cómo era, pues, eso de fútbol de barrio, ¿no? De amigos, de gente que se reúne, que se juntan dinero, ¿no? Comentabas antes de un socio, ¿no? Que te pone 30.000 pesetas de las de hace 100 años, ¿no? Que eso era un pastizal, ¿no? Para que el equipo tenga un campo y tal. Se hacen las cosas cuando ahora es todo por beneficio, por marketing, por tal, pero el club, la afición, les importa un pito. O sea, esto es un cachondeo, se ríen de nosotros y encima vámonos todos contentos al Wanda, ¿no? Que esto va a estar muy bonito. Y ahora encima, como hemos dicho también, se anuncia que no va a estar ni listo para empezar la temporada. A ver dónde empezamos jugando esta temporada, porque miedo me da. Porque el césped del Calderón se lo quitaron el primer día. Se van a pedir jugar los 2 primeros partidos de liga fuera de casa, que a nivel deportivo puede ser bastante perjudicial, ¿no? Pues sí, a mí eso nunca, porque fuera de casa, empezar la liga fuera de casa, 2 partidos según con quien te toque. Claro. Pues y además puede ser peligroso. Y además que no creo yo que acceda la liga. Siempre en estas cosas se piden y luego la liga hace lo que le da la gana, y nosotros normalmente no solemos ser de los favorecidos en estas cosas. Somos de los que siempre que pedimos cosas no nos hacen ni caso, cuando hay otros que les hacen más caso. Pero ya el hecho de eso, de que no esté listo, no vaya a estar listo, y también estos son, ya digo que no me gusta hablar de rumorología y tal, pero del amigo que trabaja ahí, y que me han dicho que esto, que tal y como lo ven, que con suerte estará listo para final de año, dicen. O sea, que no me extrañaría que no juguemos los 2 primeros partidos, y cuando empecemos a jugar,
que empiecen a jugar, pero que no estén los accesos, que el mediocampo esté cerrado. Bueno, como le pasó en el nuevo San Mamés, ¿no? Estuvieron en los primeros meses con un fondo cerrado, ¿no? Pues aquí no me extrañaría que hicieran eso, pero peor. O sea, que tuvieran un fondo, un lateral y, en fin, cualquier chapuza de estas no me extrañaría lo más mínimo. Porque a esta gente lo que le importa es que el Calderón se tire abajo, ¿no? Parece ser que es su meta, ¿no? Que el Calderón se tire. Y ya está. Y bueno, no sé. La verdad que es muy triste. Es triste haciendo historia ahora. Era innecesario. Sí. Era innecesario. Si es que no hay ningún motivo para irse de Calderón. Pero se han inventado los motivos. Porque si hubiera sido rentable de algún modo, aunque fuera económicamente rentable, pero es que ni económicamente rentable. Es que no hay ningún beneficio. Bueno. Si es que lo cojas por donde lo cojas, pero bueno, sí. Ya está hecho y ya no hay solución. Luego ya la gente verá si se va o no va al campo, si hay gente nueva en el campo, si antiguos socios se dan de baja. Con el tiempo va a cambiar el tema de la afición, no va a ser lo mismo, ¿eh? Mucha gente se va a caer y va a dejar de ir al campo. Sí, va a haber una nueva afición, entre comillas. Sí, va a cambiar el club a todos los sentidos. Como estamos más cerca del aeropuerto, pues será eso, los chinos que vengan de turistas y tal, eso será la nueva afición. Que será, al fin y al cabo, yo creo que esa es la afición que quieren los giles, ¿no? Porque son los que vienen y se dejan el dinero y le venden la entrada con la camiseta, con el indie, con el tal, y te lo compran todo por 500 euros y ya está. Y dejan una pasta y eso es lo que quieren estos. Y no alguien que se quede ahí y que luego encima se queje. Sí, un Atlético de la... Decían que uno de los motivos del campo es que estaba cerca del aeropuerto y que los equipos que venían de fuera iban a tener el campo cerca. Claro, ¿qué me importa que tengan hacemos el campo un campo cerca? Los equipos hacemos un campo para los equipos de fuera, ¿no? Para que vengan y estén más a gusto, claro. ¿Tú te imaginas que le dijeran eso a Luis Aragonés, por ejemplo? No. Que le digan a Luis Aragonés cuando está en vida, no, que vamos a movernos un campo para que los rivales estén más cómodos. Vamos, les iba a poner de vuelta entera, ¿no? A esta gente, porque al rival ni agua, vamos, le da su... Pero, ¿qué es esto? En fin, excusa. De todos modos, hasta que no se derribe el Calderón, yo creo que no vamos a ser conscientes de lo que hemos perdido. No, está claro. O se derribe. Se derribe o cuando jugamos el primer partido en el Wanda, ¿no? Y digamos, pero mientras que no se derribe, siempre habrá un hilo de esperanza de volver. Sí, bueno. Que pase muchísimas cosas y se vuelva, pero el día que lo derriben entero ya sí que ya no hay no sabemos, ¿no? De eso no nos han dado pistas de cuándo se piensa derribar y tal. En teoría no se sabe cuándo, pero ahí iría... Yo creo que sí lo saben y no lo quieren decir. Lo van a hacer por sorpresa, así de repente tal, mañana se tira el Calderón. Y porque mira lo que tardaron en quitar el césped, que se hizo el partido ese... El partido, bueno, no sé ni cómo llamarlo, eso que hicieron de las leyendas. Y al día siguiente de jugarse el partido contra el Athletic de Bilbao, y al día siguiente se quitó el césped. Tardaron 2 días en quitar el césped del Calderón. No sé qué prisa tenían, vamos. Sí. Dicen que era por un concierto, pero conciertos se han hecho antes con el césped de Dajo, ¿no? A no ser que lo hayan vendido el césped, que me parece que también. Ya. Ahora han vendido todo. Si ya no ha sido igual que el concierto fastidie, no, han vendido todo y lo posible y más. Pero bueno, sí. El Calderón ha muerto. Han vendido hasta la afición. Han vendido hasta la afición. Sí. El Wanda Peineta, el Wanda Metropolitano, como quiera cada uno llamarle. Yo para mí va a ser siempre la Peineta, porque eso es la Peineta. Eso del Wanda Metropolitano es un insulto al Metropolitano. Oye, no y sé que no... Puesto ese no. Quería decir que la gente ha habido en el último programa que nos han calificado de negativos. No somos negativos, al revés. Yo soy optimista, es más, siempre lo he dicho, muy optimista con el Atleti. No soy negativo, es que es lo que hay, es lo que me ha traído esta gente, ¿no? O sea, me pone, me altera, me saca de mis casillas que vengan y que nos maltraten así y que no hagamos nada, ¿no? Y que, bueno, pues la mayoría no haga nada, ¿no? Y que nos dejemos manipular y manosear y vapulear por esta gente y
y eso no estoy en contra de... Además es lo que nos vende esta gente, ¿no? No, es que estáis en contra del club. No. Esto que estamos haciendo, y lo he repetido muchas veces, estamos defendiendo el club. Vosotros sois los que estáis en contra del club y hay que reconocer, y hay que recordar que el Club Atlético de Madrid no es el Gilmarín y Cerezo Sociedad Anónima Deportiva, es el Club Atlético de Madrid de los atléticos. Aunque ya no es un club, ya no entiendo por qué se sigue llamando club cuando en realidad es una Sociedad Anónima Deportiva porque la han robado. Aunque por eso también creo que la podemos legitimizar como club de los socios, porque no hay socios en sí que tengan representación en el club porque es una sociedad anónima deportiva, pero todo eso fue ilegal. Entonces, para mí, en mi corazón, por lo menos, el equipo sigue siendo de los atléticos, ¿no? Y esto que estamos haciendo es en defensa de nuestro equipo, porque lo que están haciendo pues es un saqueo en toda regla. Y a lo mejor en otros años pues se declara también ilegal todo, pero como la justicia aquí pues es un cachondeo, pues se declara ilegal, pero no pasa nada. Se habrá prescrito el delito, como pasó la otra vez. Claro. Llevan un sistemático desde el año 87. Pero algún día cambiará la cosa. Nada dura toda la vida. Hay que tener mucha paciencia y alguna vez acabará. Sí. Y bueno, ahora yo con esto creo que vamos a ir terminando el tema histórico. Ya por último, decir a los oyentes que en comentarios del próximo programa, si alguien quiere decirnos algún recuerdo del Metropolitano, del Calderón, o incluso ya de Campo del Vallecas, o si hay alguno incluso que estuviera en el antiguo Menéndez Pelayo o el de O'Donnell, pues nos gustará mucho oírlo, sobre todo los, o de algún los más familiar, antiguos. sí, o de algún familiar, ¿no? Del abuelo o tal, que tengan historias. Siempre, además, hombre, hemos tenido aquí, pensábamos tenerlo para hoy, pero se nos ha hecho el tiempo, no nos ha dado tiempo, pero tuvimos en algún programa a Bernardo Salazar, ¿no? Que te cuenta historias de esto, bueno, el mar del Metropolitano, ¿no? Y tal, y la verdad que es... A mí se te queda, ¿no? Se te quedan los ojos de cristalino, ¿no? Escuchando estas historias. Aquel Atleti ya no volverá. No. Ese Atleti bueno, de los socios, ese Atleti de verdad ya no volverá. Ahora es otra cosa y tenemos que adaptarnos, porque no queda otra, o te adaptas, no. Sí. Pero ya el Atleti de verdad, el Atleti auténtico ya no volverá. Bueno, ahora vamos antes de pasar ya a hablar un poco más de la actualidad, aunque esto también es la actualidad, quieras que no, aunque estamos hablando de historia, pero también es actualidad y lo hemos ido enlazando. Pero tenemos un audio de nuestro amigo Antonio. No sé, le comenté que íbamos a hablar de los estadios, así que no sé si nos cuenta algo de eso o si simplemente habla de actualidad, porque no he escuchado el audio que nos ha mandado. Pero vamos a escucharlo y a ver qué nos dice y ya vamos viendo cómo le respondemos. Vamos a escuchar a Antonio. Bueno, pues os voy a hablar un poco sobre el estadio Vicente Calderón desde mi punto de vista, porque yo es el único estadio que he conocido. Mi padre sí que estuvo en el Metropolitano y yo solo he conocido el Calderón. Recuerdo las primeras veces que iba de pequeñajo, siempre recordaré los bancos de piedra del fondo sur, el lateral, donde íbamos habitualmente con mi padre. Recuerdo también ya más adelante, los años 90, recuerdo los acristalamientos que había en la zona de preferencia. Recuerdo el foso que rodeaba el Calderón, los cambios que ha habido, y pienso un poco todo y digo, teníamos un estadio espectacular en el centro de Madrid, que con poco dinero lo hubiésemos convertido en un sitio realmente espectacular, una referencia del fútbol en el centro de una ciudad importante europea, ¿no? En fin, lo tenía todo, ¿no? La localización, el ambiente, el barrio, todo, lo tenía todo, ¿no? Pero bueno, han decidido que nos vamos al extrarradio, que la verdad no es un problema irse al extrarradio porque sea el extrarradio, sino porque la localización del Calderón en el centro de Madrid era espectacular. Es decir, lo mismo le cuesta a una persona del extrarradio, que yo vivo en el extrarradio de Madrid,
irse hacia el Calderón, que una persona que iba en Carabanchel, en el Marqués de Vadillo, irse a San Blas, ¿no? O sea, quiero decir que el esfuerzo es el mismo, pero es que la localización del Calderón era espectacular, y yo creo que tener, para que se entienda, un piso en Madrid, en el centro de Madrid, de 3 habitaciones, irte a un piso de 4 habitaciones cerca del aeropuerto, la verdad es un negocio bastante malo. Entonces, pues bueno, han decidido esto y lamentablemente nos tenemos que aguantar, porque nosotros no tenemos capacidad de decisión, como todo el mundo sabe, sobre las cuestiones del club, ni las más importantes ni las menos importantes, y por tanto pues como no hemos sabido unirnos y pelear contra esta gentuza, pues es lo que tenemos, y es lo que nos pasará con el escudo, lo que nos pasará con la camiseta, lo que nos pasará con el himno, y nos tenemos que ir acostumbrando, porque si no sabemos organizarnos y si no apoyamos a la única organización que les está dando en su línea de flotación, que es Señales de Humo, masivamente, si no se la apoya masivamente a Señales de Humo, como digo, pues es lo que tenemos. Estamos perdidos, hemos perdido el club y harán con nosotros lo que quieran. Si no está Gil y Cerezo, vendrán otros, entonces, y harán lo mismo, es decir, mirarán por sus propios intereses, que normalmente será llenarse los bolsillos, y no hay más. Eso sí, me queda un recuerdo enorme de uno de los mejores sitios donde he estado en mi vida, que es el Vicente Calderón, donde mejor me lo he pasado, donde he tenido momentos buenísimos, donde he disfrutado muchísimo, donde también he llorado, donde puedo decir que he estado en todas las partes del estadio. He podido visitar el vestuario, he podido visitar el palco, he podido estar en todas las zonas del estadio como abonado, acompañado de amigos, y otras temporadas iba solo al fútbol y me lo pasé igual de bien o mejor, y he disfrutado mucho. Os voy a decir la mejor zona donde yo he visto y he disfrutado más del fútbol en el Calderón, que ha sido en el córner del fondo sur, contrapuesto al córner de Pantich. Entonces yo ahí he tenido el abono 2 años, y de verdad que a ras de césped el fútbol se vive de otra manera, y ese es mi lugar favorito de todos. Bueno, y ya acoplándome un poco a la actualidad del Atlético de Madrid, pues de momento supongo que habrá mucho movimiento en las oficinas del club, supongo. La gente que se dedica a hacer fichajes estará muy movida estos días, pero hay que ser cautelosos, porque aunque hay muchos nombres, Diego Costa, Vitolo, Sandro, en fin, los que aparecen habitualmente en el mundo de Twitter, no me voy a ir al mundo de la prensa, porque la prensa deportiva ya sabemos lo que es, y en Twitter por lo menos, si sabes discernir un poco entre la gente que maneja mínimamente la información, a lo mejor puedes sacar algo en claro. Lo dicho, hay un aspecto muy importante que tenemos que manejar. La gente que ya sabemos cómo funciona esto, todavía no nos han pasado los abonos a los que son abonados y a los socios. Entonces, una vez que pase esto y cobren, vamos a ver si esos nombres que estaban apareciendo en los diferentes sitios que he mencionado antes se hacen realidad o no se hacen realidad. Y si se hace en realidad, claro, tenemos el problema de la decisión del TAS y ver cómo vamos a incorporar a estos jugadores y cómo van a querer incorporarse ellos a la disciplina del club, sabiendo que no van a poder jugar durante 4 meses, media liga prácticamente. Supongo que este tema da para otro especial, y supongo que lo trataréis más adelante. Así que ya pues os contaré un poco lo que me gustaría a mí, o lo que creo que puede pasar si es verdad que estos jugadores quieren venir en las condiciones que el Atleti necesita. Entonces, pues bueno, obviamente tenemos que entender que para que vengan ciertos jugadores tienen que salir otros.
Y entonces, bueno, pues para que Diego Costa, para que Itolo, para que Sandro vengan, para que venga un centrocampista, pues bueno, el centrocampista pues todavía podemos asumir, pero la delantera no. Jugadores como Gameiro, jugadores como Correa, pueden ser moneda de cambio en otros clubes para que facilitar la llegada de estos jugadores. Bueno, eso siempre y cuando el club encuentre las formas legales de hacer este tipo de facturaciones. Y luego, bueno, ya le digo, da para otro podcast seguramente, y si tratáis el tema pues ya hablaremos más adelante. No me extiendo más, muchas gracias, Forza Athletic, y hasta la próxima. Bueno, pues creo que estas memorias del Calderón, ¿no? Que además ahora se ha aprovechado mucho, ¿no? Mucho la prensa y demás, se han ido haciendo diferentes medios de prensa, digamos, preguntando a famosos y a aficionados, ¿no? Momentos del Calderón, y obviamente desde el frente, la zona del frente, bueno, del frente, o como se llame ahora, ¿no? También en ocasiones muy acertadas, en otras ocasiones no tanto. Son recuerdos, ¿no? Que vamos a tener todos, ¿no? Y además, como lo que vemos ahora es que el nuevo estadio no va a darnos esos recuerdos, no va a tener esa personalidad que tiene el Calderón, ¿no? Pues se quedarán con nosotros, ¿no? Pero es una pena. Yo os puedo asegurar a todos los oyentes que no pisaré jamás el Wanda Metropolitano, como llevo 6 años sin pisar el Calderón, a no ser que estos personajes se vayan para siempre y no vuelvan nunca nadie más de esta estirpe. O sea que no iré jamás a esa cosa que se han inventado estos personajes, y menos cuando estén ellos, por supuesto. Si están ellos, pues nunca en la vida. Y si alguien vuelve a los socios, pues ya volveré allí, porque será el campo de Athletic, salvo que los socios quieran ir a otro lado. Pero no voy a pisar el campo ni estando estos, ni por lo más asomo, ni aunque me regalen una entrada en el palco vivamos. Va contra mis principios. Y buenos principios son esos. Bueno, pues como nos comentaba al final de su intervención Antonio, ahora un poco de actualidad, ¿no? Aunque tampoco dice... Es un lío, sí, los fichajes. Dice eso, que se puede fichar, pero no se puede. Que espera que se estén moviendo cosas en los despachos, pero de momento que se sepa, se ha podido mover mucho, pero hacer, firmar, no se ha firmado nada. Concreto, lo único que creo que hay concreto ahora mismo es la confirmación, y bueno, tampoco viene por parte del club, se ha visto por ahí, de que Thiago ahora ha entrado a formar parte del cuerpo técnico. Obviamente jugó su último partido en el Calderón, y la idea era que se quedara en el organigrama, y parece que ya es semioficial, ya digo, no sé si ha salido en la página del club, igual ha salido. El cargo que es como ayudante del entrenador, o es sí, un cargo así todavía sin un poco saber, ¿no? como lo que hace Vizcaíno, ¿no? No sé si en conjunción a lo que hace Vizcaíno, no sé si es en conjunción a lo que hace Vizcaíno, o sea, los dos, digamos que viene a ser un enlace con los jugadores, y el cuerpo técnico. Sí. Que tiene sentido, ¿no? En ese sentido de que habiendo terminado esta misma temporada, pues que siga ahí, porque los jugadores todavía casi pues le consideran uno de ellos un jugador más, ¿no? Y estar ahí con el día a día. Es una buena idea. Sí. Más, el Cholo confía en él plenamente. Sí, y creo, bueno, tampoco es oficial, o sea, lo han dicho muchos medios y radio y demás, pero tampoco se ha hecho oficial. No estoy mirando ahora mismo la página del club y no pone nada. En la página del club lo que veo es una fotos de las obras del Metropolitano, Gilmarín con el Papa. Esto es un cachondeo. Y Tom Cruise con la camiseta de la Athletic en el Metropolitano. Toma ya. Eso es la actualidad en la página web de Athletic. Sí. Esa es la actualidad. Todo el tema de que si cesiones, compra, que si se puede, no se puede. Es difícil, no sé cómo lo van a hacer, y me imagino que si ya en el Athletic
de por sí, sin tener todo el tema de la sanción, ya es un equipo que los fichajes hay muchos chanchullo, pues imaginaos ahora que tiene que estar haciendo malabarismos, pues más chanchullo todavía. Ficharse, lo que hay que dejar claro que fichar se puede. No se puede inscribir, sí. O sea, tú puedes fichar a todos los que quieras. Porque además ahora había salido, hasta enero. sí, había salido un rumor, ¿no? Que decía, no, es que si los ficha le puede caer una sanción de la FIFA porque tal. No. Las sanciones no puede inscribir jugadores. Ficharlos puede fichar y hacer con ellos lo que quiera. Lo hizo el Barcelona. No el Barcelona fichó. Fichar a alguien, trabajadores, incorporar trabajadores, claro. El Barcelona fichó a Arda y a Alex Vidal. Cuando estaba sancionado les fichó, no les hizo ficha, no les pudo inscribir, pero les podía haber inscrito en otro equipo. Ahora, lo que sí que se ha revelado esta semana, decíamos que afectaba al B, afecta hasta al prebenjamines. O sea, han fastidiado a todo el club, incluida cantera, y eso sí es grave. No. La cantera queda tocada porque había 65 casos. Claro. Registrados del TAS, de los menores, en muchos casos, ¿eh? También tiene yo no entiendo cómo ha hecho la defensa del Atlético de Madrid, porque en esos casos sé que están los casos de los Obama o de los Hernández, cuando sabemos de buena mano que esta gente son gente que llevan años viviendo en España, no han venido aquí toda la vida. Claro, son gente, yo no entiendo cómo puede haber estos casos y que el Atleti no haya recurrido, ¿no? Me imagino que porque la mayoría, porque habrá algunos casos que no tiene sentido la sanción, pero la otra mayoría salió la lista publicada. La otra mayoría son todos muchos casos que se ve claramente que no son, hay muchos chanchullo, chinos, hay muchos africanos. Sí. Que yo no tengo que sin ningún es más, tenemos oyentes chinos. Yo me acuerdo de Meike, que nos contaba su historia, la contamos hace años, una historia bastante impresionante de un aficionado chino que se hizo del Atleti, ¿no? Que no tenemos nada en contra de los chinos, ni mucho menos, pero cuando hablamos así es un poco generalizando, ¿no? Lo de la que vienen los chinos, los niños chinos, porque pues eso. Es precisamente por eso por lo que nos han sancionado. Les usan a los chicos, les usan. Sí. Más que a los chicos, a los padres, ¿no? El dinero de los padres también, ¿no? Porque es todo... Pero bueno, es todo negocio. En cuanto a fichajes va a ser difícil, pero en cuanto a bajas, de momento bajas, Thiago, ¿no? Thiago, bueno, supuestamente lo de Moreira está hecho al Benfica. Pero Moreira es como si me da igual y da lo mismo. Portero, es el tercer portero. Bueno, Griezmann ha salido esta semana otra vez diciendo que sí, que se queda, pero cada semana dice una cosa, vamos. Sí, pero esta semana ha salido otra vez, porque cuando salió lo de la última vez de a ver qué hacía la directiva, cuando todavía no se sabía de la sanción, ¿no? Yo creo que está mosca con lo de le han prometido, yo creo, pero que me imagino que se lo habrán prometido a él y a Simeone, o se lo habrán prometido a Simeone y Simeone se lo ha dicho a él, que iban a reforzar el equipo en condiciones. O sea, Griezmann, que no es tonto en ese sentido, sabe que el equipo tiene lagunas y que una de ellas, por ejemplo, está al lado de él, ¿no? Hay un agujero negro ahí. Y que le iban a traer jugadores. Claro, luego viene la sanción y ahora sale diciendo Griezmann que se quede tal, pero que a ver qué pasa en diciembre, ¿no? No con él, sino con el club, a ver si vienen los refuerzos que se necesitan, porque el equipo está claro que necesita refuerzos, ¿no? Y bueno, y esos refuerzos pues ya sabemos, ha salido todo el tema Costa, ¿no? Con lo de las declaraciones... Sí, pero Costa no ha dicho tan exactamente que quiere venir, ha dicho que le gustaría venir, pero que en cierta forma lo de la sanción en enero le hace dudar. Claro, es que... O sea, que no es que haya dicho Costa que quiere venir sí o sí. Tienen que hacer encaje de bolillos, porque la idea... Costa no va a estar 4 meses. El tema Vitolo, por ejemplo, si lo que se comenta es verdad, que ya decimos, estos son supuestos, pero si lo que se comenta es verdad, que la idea es ficharle, pero para que vaya a Las Palmas cedido hasta enero... eso sería el caso ideal, ¿no? Bueno, ideal, obviamente no ideal. Ideal es que no tuviéramos sanción y que viniera ahora. Pero con la sanción, el caso, el ejemplo sería eso, ¿no? Se ficha, se va cedido a un equipo que no juegue Champions para que pueda, cuando venga en enero, pueda jugar la Champions con nosotros. Y un equipo relativamente competitivo, pero que tampoco sea rival, o sea, un equipo de media tabla, ¿no?
un equipo de media tabla para arriba, que no sea rival en directo nuestro, porque no vas a reforzar a un rival directo, y que no juegue Champions. Entonces es un poco complicado, ¿no? Porque de esos equipos no hay muchos, y menos equipos que te vayan a aceptar que les lleves a un jugador para 6 meses y luego se lo quites, ¿no? Las Palmas, en el caso de Vitolo, parece más o menos que se puede dar porque es el equipo del que salió, ¿no? Y en el que estarían agradecidos y además con una economía bastante limitada, ¿no? Pues sería porque está claro que en esta cesión el que pagaría la ficha va a ser Atleti, porque además los otros equipos que acepten la cesión va a ser con esa condición, porque lo saben, ¿no? Que lo necesita. Entonces para ellos, desde ese punto de vista, para Las Palmas, nos quedamos un jugador gratis 6 meses, ¿no? Un jugador de clases, un jugador que juega en la selección, titular en la selección, ¿no? Internacional. Viene 6 meses para gratis. Las Palmas puede ser bueno, claro, pero Vitolo a lo mejor lo acepta por los lazos que tiene allí, pero ¿a Costa dónde le colocas? Claro. Vitolo, Sandro, que es el otro fichaje, también se puede entender, se puede hacer, pero Costa, si fuera el otro, o Lacazette, que son los dos que se comentan, eso es mucho más difícil encontrar un tipo de equipo así, y además... ¿A dónde colocas a Costa? Claro, es que Costa, ¿dónde le metes? Es que, no sé, es... Un tío que vale 60, 70 millones no le vas a meter, con todos los respetos, en un equipo recién ascendido de primera, ¿no? No, tiene que ser... Es que es eso, buscar el equipo ideal. Él quiere jugar la Champions en octubre, en septiembre, en noviembre, no quiere sé jugar con la selección, sería, o sea, no quiere hacer el chorra. No sé si sería ya mirar en el extranjero, a lo mejor... una cesión en otro equipo que no juegue Champions, pero tampoco, porque es que tiene que ser en la Liga Española, yo creo, ¿no? Entonces, no sé, va a estar complicado. Va a estar complicado porque... Ya hay un tema que no, de bajas que no hemos hablado. El caso de Fernando Torres. A día de hoy, Fernando Torres no ha renovado. Se supone que va a seguir, pero sí, a día de hoy no ha renovado. Lo último que he visto es que como estaban tan liados con todas las otras operaciones, que lo dan por hecho, ¿no? Pero le van a hacer... le van a ofrecer, por hecho, tendrán que decirle a él, ¿no? Claro, que firme, porque él ha dicho... va a pagar y, él ha dicho pues que quiere quedarse. Él ha dicho que quiere quedarse. Pero, claro, no, a lo mejor esto van y dicen, bueno, no, es que como tenemos este problema y tal, venga, que te damos un cuarto de la ficha o algo así, ¿no? Y va a decir, bueno, claro, me quiero quedar, pero esto no es un... Se va a quedar, pero mínimo va a querer que le paguen el dinero que están pagando este año, ¿no? Yo creo que alguien tiene que salir. Aunque estemos con la sanción y tal, pero va a volver Vieto. Sí, está claro. Gameiro fuera, es el que se puede sacar un poco de dinero adelante. Sí, yo haría eso. Yo prefiero... ¿Se le vende este año o ya no se le vende más? Yo prefiero el año que viene va a ser peor. Que se vaya Gameiro y que venga Vieto. Vieto, aunque no haya demostrado, pero bueno, no... Tiene futuro, por lo menos. Sí, tiene, ¿no? Y más salida, ¿no? Yo qué sé, Gameiro tiene salida ahora. Estoy mirando la tabla, la clasificación, ¿no? Del año, cómo hemos terminado, no nosotros, sino el resto de la liga, para ver en qué equipo podrías encajar a un Diego Costa, ¿no? Y es que se me hace difícil, no sé. Equipos que han quedado media tabla, ¿no? Tienes Athletic de Bilbao, que no va a poder ser, Español, Alavés, Eibar, Málaga. Bueno, en Málaga estamos con lo de Sandro, que parece que se quedarían en Málaga. No va a jugar en ningún equipo de esos, Valencia, lo que pasa que el Valencia, vete a saber, te puede ser un rival directo. El Valencia es un equipo que puede ser directo rival nuestro, claro. No se le puede hacer a Costa. Celta, Las Palmas, Betis, y ya te estás yendo al 15, ¿no? Ya no puede bajar más, ¿no? En España es imposible colocar a Costa. Aunque bueno, estoy pensando, ¿estamos hablando ¿es Champions o es Europa League? ¿Podría jugar en un Villarreal, por ejemplo, en Europa League? Eso no lo sé ya bien. Porque a mí, por ejemplo, bueno, es que en Villarreal sería rival directo también, ¿no? Pero en Villarreal sí que sería una buena cesión. Porque con Villarreal además hemos hecho muchas cesiones, ¿no? Es más, hemos tenido este año a Santos Borré ahí, ¿no? Sí, bueno, no ha metido ni un gol al Arcoiris, pero bueno. Sí, pero bueno, que hemos tenido y hemos tenido en años anteriores también a Batistao, a Oliver. Vamos, ha sido un jugador menor. Sí. Algunos van a salir y habrán a los que se puede hacer caja, quienes Gameiro, Gaitán, pues si intentas hacer algo de caja, ¿no? También lo vendía, ¿eh? Se aprovecha. Pues sí. No, es que a Gaitán o lo vendes este año o ya el próximo. No se le va a echar de menos. No se le va a echar de menos. Y luego los cedidos que vuelven. También tenemos a Diogo Jota en el Oporto, que esta temporada creo que ha metido 10 goles, ¿no? De los cedidos ha sido de los que más ha rendido. Sí. Bueno, y a Amaz.
Amaz, que en el Tenerife al final ha conseguido el playoff, no están jugando el playoff, ¿no? Sí, está jugando el playoff. Y muy bueno. Va a empezar. Sí. Y que ha hecho también de los mejores cedidos, ¿no? Entonces, yo viendo el rendimiento tanto de Gameiro como de Gaitán, lo vendía. Amaz es un complemento, vamos. No es sí, no, pero me refiero más que nada a bajaría a nivel si vuelven estos cedidos y vendemos a Gameiro y Gaitán, que fueron los dos fichajes de la temporada pasada que no han funcionado. Yo creo que no. Yo los vendería, ahora que todavía tienen cartel. Gaitán yo creo que al Benfica de vuelta o en Portugal tiene todavía bastante cartel, o incluso creo que se comentaba en Francia, no me acuerdo. Ha habido rumores. Pero bueno, sin problemas, ¿eh? Y bueno, ahora que estamos hablando de esto, voy a leer un email que tenemos de un oyente, de Jorge, que nos cuenta: hola, buenas, de nuevo escribo para daros las gracias y la enhorabuena por este podcast. Da gusto escucharos. No sé si estará hoy en el programa ni el Calvo Maldini, ni el Axel S. o Marcos López, que comentan Antena 3. Israel, saben más de fútbol que todos juntos. Quítales el trabajo a todos. Decir que creo que el Atleti necesitaría, como dice Israel, la capacidad de generar algo más arriba. Por ejemplo, tengo la impresión que con Antoine puede pasar un poco lo que al turco, que se sacrifica corriendo como el que más, no se queja, pero no creo que sea lo que más le guste. Queremos un Atleti como el que ganó la Liga, pero tal vez esa perfección no sea fácil de conseguir, porque para mí ese equipo no solo era defensa y contraataque, era un camaleón, podía adaptarse a casi todos los tipos de juegos: presión arriba, que maniataba al rival, ataques rápidos, repliegue atrás, y el Lagarto Costa, yo me lo guiso, yo me lo como, así como la efectividad balón parado. Conseguir eso no es fácil. Un jugador que nos dé pausa y control de balón creo que sería bueno. Y el 9, por supuesto, aunque aquí quiero criticar algo que escuché el otro día. Lo de que Vieto por Gameiro no habría mucha diferencia. Seré raro yo, jeje, pero Gameiro no me parece tan malo, y para haber no jugado con total confianza, es decir, ni un partido completo hoy titular, mañana suplente, sus números no me parecen malos, y mucho menos comparándolos con los de Vieto en su año en el equipo. Por cierto, también pensé como vosotros que vaya casualidad que justo este año ya teníamos a todos fichados. Seguro que al presidente del Olympique le pidieron el favor de ayudarles, y sin haber visto mucho a Lacazette, no sé si mejora mucho a Kevin. Me da mala espina eso de que venga de una liga como la francesa. Al hilo de esto, creo que han mentido al Cholo y a la plantilla. Da pena, por no decir asco. Con lo del cambio de estadio, no me parece mal tener un estadio mejor, donde la atmósfera creo que puede ser como en el Manzanares, puesto que la gente es la misma. Pero claro, sabiendo que tendré desde luego que os doy la razón. No es necesario y punto. Y para finalizar, mentalizarnos que estamos ante el último año con nuestro comandante Diego Pablo al frente. Y eso es lo que más miedo me da. ¿Qué será de nosotros sin él? Muchas gracias y Forza Atleti. Bueno, pues esto era... Pues ¿qué será? Pues sí. Si juntas el Metropolitano con la marcha del Cholo y la llegada de cualquier inútil de nivel medio, pues puede ser un poco para volver a los tiempos antiguos. El Cholo es la clave, ¿eh? Cuando se vaya... Es que yo lo que te estaba diciendo, que a mí con lo de la sanción, como no se lo arreglen estos, le hagan los chanchullos que hay que hacer para que tengan jugadores en enero ya fichados ahora, yo soy del Cholo y digo, oye, que se está muy bien aquí en Argentina, me quedo, y no vuelvo, porque es que es un cachondeo. Se me olvidaba una porrata que nos manda Jorge. No tiene que ver, pero lo voy a comentar porque es una cosa. Dice, os escucho en iVoox y pone algo de donación. ¿Eso sería para vosotros? Para saber, porque quería colaborar si es posible. Pues que yo sepa, no. Como sabéis, hace un par de meses probamos una cosa de las apuestas. No dio resultado, lo hemos quitado. Pero sí que estoy pensando en hacer algo para alguna donación. Más que nada, pues eso, para el mantenimiento de la web y demás, y gastos de la web, ¿no? Y de comunicación cuando hacemos entrevistas y demás. Pero vamos, ya iremos informando. Pero que yo sepa, lo de iVoox, lo de las donaciones, si las hay, creo que son para ellos, porque que yo sepa, nosotros no a lo mejor es que tampoco han recibido nada por nuestros clientes, pero bueno, no sé. Pero bueno, es una cosa que ya investigaremos y os diremos más adelante. Volviendo a lo del Cholo y lo de los fichajes, ya digo, como no, las operaciones estas que se comentan, lo de Diego Costa, lo de Vitolo y tal, como no salga por lo menos una de ellas, la de Sandro es la de menos, que me parece un buen fichaje por el dinero, ¿no? Pero esa es menos importante, ¿no?
porque no vendría a ser titular indiscutible, pero gente como Vitolo o como Diego Costa, o todavía me falta un centrocampista, ¿no? Aunque bueno, también otro que vuelve es Craneviter, ¿no? Me falta un centrocampista organizador, pero tienen que cerrárselo al Cholo. Yo creo que si llegamos a agosto y no se lo han cerrado, ya digo, el Cholo como mucho se queda este año que viene, como mucho, y si no se va antes en Navidades. Pero sí que es verdad lo que comentaba Jorge, ¿no? Han mentido al Cholo yo creo que han mentido al Cholo, al equipo y a la afición. O sea, estaban todos muy convencidos decían que estaban muy convencidos de que no nos iban a quitar la sanción, pero convencidos ¿en base a qué? Yo quiero que me digan en qué estaban convencidos, y su convicción era en base a lo que habían hecho con el Real Madrid. A mí eso nunca me ha gustado. Es como lo de en los partidos, ¿no? Que siempre, no sé, lo hemos comentado aquí alguna vez, ¿no? Cuando hay una jugada en un partido, ¿no? Y haces una falta. Además es muy típico, jugadores que no me gusta mucho, Godín, por ejemplo, lo hace mucho, ¿no? Que hacen la falta y no, pero es que antes hubo una falta allí en el otro área que no la pitaste. ¿Y eso qué tiene que ver con la falta que has hecho tú? Tú has hecho tu falta y te han sacado tarjeta, no le vengas ahora al árbitro diciendo que ha habido una falta antes, porque no tiene nada que ver. Pues esto es lo mismo. Si al otro le han hecho una sanción, le han hecho no sé qué, tú no te fijes en el otro, que es otro caso que no tiene nada que ver contigo, fíjate en el tuyo. Y es lo que yo digo, por ejemplo, el caso de los Hernández, de los Obama, coño, estúdiate lo tuyo y defiende lo tuyo. Tu defensa no puede ser lo que han hecho con los demás. Aunque haya agravio comparativo y todo lo que quieras, pero eso no puede ser tu defensa. Y yo creo que esta gente, pues era a lo que se aferraban, porque sabían en el fondo, yo creo, que habían hecho muchísimos chanchullos y que no tenían otra excusa que no fuera esa. No, al Madrid se la habéis quitado, pues quitarlo a nosotros. ¿Por qué? Pues porque se la habéis quitado a ellos. No, pero ¿por qué? Porque se la habéis quitado a ellos. Esa es la excusa, ¿no? Es que al Barcelona no se la quitaron. No sé. Tampoco, por eso. Es que no, le han hecho todo mal y ya digo, yo creo que al Cholo le habían dicho también que se la iban a quitar, a los jugadores se le han dicho, porque yo creo que todo el tema de la medio espantada de Griezmann y demás era por eso también, ¿no? Y ahora pues se han dado cuenta, coño, esto es más difícil de lo que parecía. Vamos a ver, va a ser... Llevamos meses diciéndolo y todavía no es verano, y estamos diciéndolo de que va a ser un verano largo, pero... Bueno, verano ya sí que sé que... Esto es como el invierno de Juego de Tronos, que siempre llega pero que nunca viene, ¿no? Pues esto. Aquí estamos, hasta no sabemos, ¿qué día empieza la liga? Mediados de agosto, ¿no? Pues hasta entonces... Parece que el equipo empieza a entrenar el 6 o el 8 de julio. Y fichajes son hasta el 30 de agosto, ¿no? Algo así es, ¿no? El último día para los fichajes. Pues esperar aquí, que todavía nos quedan 2 meses largos, 2 meses y medio y largos, y esto va para largo, así que por eso digo que no nos gusta hablar de rumores, aunque hemos comentado lo más popular, aunque también hay otros por ahí, pero bueno, hay que ir esperando. Pero este año tampoco te creas que están saliendo muchísimos nombres, ¿eh? Hombre, es que con lo que tenemos, con la de la sanción, no pueden dar mucho tampoco, ¿no? Porque ya sería... Este año están saliendo, pero menos, afortunadamente, porque otros años es que íbamos a fichar, no sé si Israel lo contó una vez, que en un verano salieron 100 nombres. Sí. ¿Dónde está el amigo Juan Gato? ¿Dónde está este verano? Eso, el Reus, a lo mejor viene Reus este año. Sí, que le teníamos, en fin, bueno. Le teníamos cedido en la Borussia y sigue cedido. Claro, era por lo de la sanción, que ya sabíamos lo de la sanción por aquel entonces, ¿no? Y le dejamos ahí cedido. Estaba cedido. Sí. Bueno, estábamos pendientes nos iba a mandar un audio Chechu, al final me parece que ha tenido algún problemilla y no ha podido, para actualizarnos sobre la cantera. Bueno, el Féminas que ganó la semana pasada. Hay un torneo benéfico en Pamplona. Pero jugaba la semana pasada, ganó creo que fue al Rayo, ¿no? Al Rayo en Copa. 4-3 en la prórroga. En cuartos de final. Sí, está en semifinales ahora. En semifinales, que juega contra el Granadilla este fin de semana que viene, ¿no? El viernes me parece que es. Creo que es el viernes. Y luego el domingo será la final. Sí. El B
El Féminas B está en la Copa Federación, pero no sé cómo han hecho, no sé si jugaban hoy. Tenemos juveniles, 3 El juveniles juvenil todavía. ha perdido. Sí. El juvenil ha perdido con el Sevilla 3-1 en las semifinales de la Copa. He estado viendo el partido un rato, han empezado perdiendo, han empatado 1 y luego en la segunda parte han encajado 2 goles. Está difícil, hay que remontar el 3-1 la próxima semana en la Ciudad Deportiva de Majadahonda ante un Sevilla que está bastante bien. Sí, va a estar, bueno, difícil, pero bueno. Ya digo, Un no, 2-0. sí, no está Chechu para contarnos los resultados, pero... Y bueno. luego ya el resto de la cantera, todos los equipos han terminado la liga y lo que están jugando es muchísimos amistosos, porque las competiciones oficiales se acaban, pero hay muchísimos amistosos, de trofeos, de todo tipo. Muchísimos, ¿sí? No Sí, para. sí. Bueno, es bueno, ¿no? Porque por lo menos mantienen ahí la competitividad, ¿no? Porque cuando paras, aunque sean amistosos, pero los parones, sobre todo en categorías inferiores... Jugadores, Sí. prueba jugadores para el próximo año. Este mes de junio es muy importante para los jugadores incluso, porque tienen que decidir su futuro el club, de si siguen en el A, si les pasan al B, Bueno, si les echan, si mejoran. hablando de club, otra noticia, esta sí confirmada en el club, es el despido de Pablo Nozal, que ha sido un entrenador de la cantera, lleva años en el club, estuvo con el infantil A, con el cadete A, y además consiguiendo muy buenos resultados. Y bueno, pues parece que le han echado de malas maneras, ¿no? Ha salido unos comentarios suyos. Sí. Y bueno, no sé a cuento de qué viene. Espero que no sea por chanchullos una vez más. Pero bueno, no es buena noticia, ¿no? Que la gente se vaya mal, ¿no? No, porque además ha sido valiente, entre comillas, de salir a la luz pública cargando contra la directiva. No es fácil, pocos lo hacen y este ha salido. 2 comentarios importantes. Uno de ellos dice: lástima que se dé prioridad a lo personal por encima de lo profesional. O sea, que haya habido historia. Eso es mamoneo, suena mamoneo, sí. Y dice: tengo la suerte de irme con el Calderón y con el viejo escudo. Todo lo nuevo para aquellos que tratan como me han tratado a mí. O sea que este era de los nuestros, ¿eh? Está muy dolido, sí. Sí. Tiene pinta de que le han prometido algo y no se le han cumplido, o que le han decepcionado y se ha sentido bastante dolido. Y ha sido muy valiente, porque casi todo el mundo se calla y traga con todo, y este se ha cargado contra ellos, y no es fácil porque estos pueden mover muchos tentáculos para impedirle que traen otros equipos, ¿eh? Ha sido muy valiente. Sí. Pues nada, una pena, y le deseamos lo mejor allá donde pueda ir, y a ver si... Entreno no, lo que ha demostrado que es una persona honesta y que no se casa con los poderosos. No, eso es importante. Y bueno, te iba a preguntar si hay algo del socios, porque ya ha confirmado el socio la permanencia. Ya la pasada semana se certificó la permanencia con el 8º puesto, la mejor clasificación de la historia, en el 10º aniversario del club. Este fin de semana se ha jugado un torneo muy importante a favor de los refugiados en el Bercial. Se ha donado mucho material deportivo, material de papelería, se ha conseguido muchísimo para los refugiados, y lo de menos ha sido el resultado. El Socios ha ganado 3-0 al equipo de refugiados y ha sido muy importante, sobre todo a nivel social. Siguen torneos. Este fin de semana se va a jugar en Torrevieja, luego se va a jugar en Villaverde, también entre semanas se va a jugar en diferentes pueblos de Madrid, y el cuerpo técnico está moviéndose mucho para mejorar el octavo puesto. El objetivo ya este año es intentar quedar entre los 5 primeros y, si se puede, luchar por el ascenso. O sea que ya el club sigue creciendo año a año. No es un club conformista, siempre se busca más. O sea, si el objetivo el año pasado era la permanencia y se ha conseguido ese octavo, en la siguiente temporada el objetivo es estar entre los 5 primeros y luchando por acabar entre los 2 primeros que suben. Bueno, a ver si hay suerte. Y en esto sí que ahora sí que pararán, ¿no? Luego un poco más, tendrán más vacaciones. Sí,
julio se para entero y se vuelve luego a entrenar a mitad de agosto. Claro, el fútbol amateur es lo que tiene, ¿no? Pero es que la gente se va de vacaciones, lógicamente. Claro, que no les pagan por esto, ¿no? Viven y algunos se incorporan a final de agosto. Agosto se empieza a entrenar, pero no tienes a toda la plantilla completa por razones lógicas. Hay jugadores que tienen las vacaciones y están de vacaciones. No van a dejar las vacaciones de su trabajo por venir a entrenar. Por eso digo que no les pagan por esto. Si les pagaran no fuera su única dedicación, bueno, pues tienen se podría entender, pero tienen su trabajo normal más el fútbol, bueno, pues que tengan sus vacaciones bien merecidas. Además que eso, que en cuanto a lo que refiere a los socios, pues han cumplido, ¿no? Han hecho su trabajo, ahora se merecen unas buenas vacaciones. Y bueno, con esto yo creo que ya vamos a cerrar por hoy. Hemos hablado de todo lo que queríamos hablar. Una vez más os animamos a que nos mandéis vuestros comentarios, dudas, sugerencias, de qué queréis que hablemos en el próximo programa, audios, historias, ¿no? Cualquier cosa. Además ahora, como decimos, tenemos más tiempo para hablar de otras cosas que no sean del fútbol del día a día. Y bueno, pues episodios como este que yo creo que nos gustan a todos, y hacer un poco también de memoria o hablar de otros temas. Como siempre, podéis seguirnos a través de nuestra página web www.atleti.com, donde tenéis los enlaces para escucharte todos los programas, los especiales, dejarnos vuestros comentarios, dudas, sugerencias, etcétera. Seguirnos a través de las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Con esto, dar las gracias a Fernando, a Antonio por habernos mandado su audio, a Jorge por mandarnos su comentario, a todos los que nos escucháis y nos seguís, que sabemos que sois muchos, y ahora en verano además sé que hay muchos que les gusta escucharse el podcast en las vacaciones. Y bueno, pues aquí seguiremos, no sé cuándo estaremos la semana que viene, pero por aquí estaremos. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti!